Esa expresión, el prójimo no colabora. El prójimo no ayuda, es un problema. No coopera, no ayuda, no colabora, no coopera. Hoy vamos a hablar de un pasaje que tiene que ver con eso, pero vamos a empezar leyendo sobre lo que pasó. Y está en Lucas capítulo 10. El capítulo 10 de Lucas es bien interesante, porque lo que sigue aquí es después de que Jesús ha mandado a 70 discípulos de 2 en 2 a anunciar las buenas nuevas. Y regresan contentos y felices. Y dice el verso 25, en esto que están hablando de todo, dice, se presentó un experto en la ley, o sea, un fariseo, un abogado. Y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Los abogados tienen su manera de preguntar. Y generalmente los abogados casi como que saben la respuesta, pero hacen la pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y voy a decir, él ya tenía su propia respuesta para eso. Entonces Jesús le respondió, dice el verso 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Porque muchos de nosotros interpretamos la ley a nuestra manera. ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, dice el verso 27, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Bien contestado. Haz eso y vivirás. Pero, dice el verso 29, él quería justificarse. Así que preguntó por si no amaba a los dos como él decía, tanto a Dios como al prójimo. Entonces él quería justificarse, así que preguntó de nuevo, ¿y quién es mi prójimo? Seguro que él tenía su propia respuesta para esa pregunta también. Les voy a contar que hace poco mi esposa y yo fuimos a Estados Unidos a reuniones con pastores, con iglesias amigas, y de paso nos dimos una cruzada para visitar a Rebeca, nuestra hija. Queríamos verla en su lugar de trabajo, con sus amigos. Fuimos a la iglesia donde ella va con ella y estuvimos con los amigos, con las personas que ella discipula y las personas que la discipulan a ella. Fue una visita muy interesante. Rebeca sirve en una institución que se llama la Bolsa del Samaritano. La Bolsa del Samaritano es una organización humanitaria, ¿verdad?, que responde cuando hay desastres en el mundo. Nosotros la conocimos en el 98, cuando un huracán destrozó prácticamente Honduras. Casi 20,000 personas murieron. Y casi Honduras quedó con todas sus carreteras deshechas, sistema eléctrico, viviendas y muchas cosas más. Entonces ahí conocimos porque ellos llegaron a auxiliarnos, llegaron a apoyarnos y trabajamos juntos con ellos por un par de años, unos 2, 3 años. El nombre de esta institución está basada en lo que Jesús contó, la historia que Jesús contó, la parábola del buen samaritano, ¿verdad? La encontramos en Lucas, justo después de lo que leímos, en Lucas 10, del 30 al 37. Cuando llegamos allí y visitamos el lugar donde trabaja, en una de las entradas de uno de los edificios está esta escultura. Y me gustó mucho porque es la escultura de un hombre sosteniendo a un moribundo, casi desnudo. Esta parábola del buen samaritano ha inspirado a muchísimas personas a servir al prójimo, pero a muchísimas. Y les voy a decir, nosotros no somos exentos. Como Iglesia Gran Comisión, nosotros hemos desarrollado cosas para servir a aquellos que muchas veces no saben ni que tienen esa necesidad, no pueden dimensionar su necesidad. Por eso nació Salud Total, que es donde está Merfra en este momento en El Salvador, apoyando a 3 clínicas para que funcionen mejor. Nació Hogar Total, ¿verdad?, que en este momento ya se terminó la casa número 30, ¿fue, Leo? 29. La 29,
y se va a iniciar en el mes de octubre la casa número 30. Esta casa ya básicamente está lista. Y nació también lo que llamamos el CDI, servir a los niños. Y vamos a la Angelita, y siempre que nos presenta una oportunidad, ahí estamos, ¿verdad? Así que antes de continuar quisiera que oráramos, porque esto que vamos a hablar tiene que ver con el Señor, es la palabra del Señor. Así que oremos. Dios, este tiempo es tuyo, nuestras vidas son tuyas, somos tu pueblo escogido. Y nos has escogido para ir y llevar tu mensaje a todas las naciones. Hablar de tu palabra tal y como está escrita, sin ponerle ni quitarle. Tú no necesitas ayuda, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Así que en esta mañana te bendecimos y te agradecemos la oportunidad de poder estar juntos para venir y leer de tu palabra y tratar de entenderla mejor, para no solamente conocerla, sino aplicarla en nuestra vida. Porque como alguien dijo por ahí, no es cuánta palabra conozca, cuánta Biblia conozca, sino cuánto de ella está viviendo. Y nosotros queremos vivir por ella, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de leer la parábola, yo quisiera esclarecer un par de cosas para que sepan por qué es el panorama. Por ejemplo, Jesús cuenta, como vieron, esto que cuenta Jesús en respuesta a una pregunta que hace un abogado, un fariseo, un maestro de la ley, cuando le dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús cuenta esta parábola. Esta parábola, aunque todos los evangelistas la conocían, solo Lucas la tiene en su evangelio. Solo está en el evangelio de Lucas. Tal vez porque Lucas es el único escritor en el Nuevo Testamento y en el Antiguo que es gentil, no es judío de nacimiento, era griego o gentil, era judaizante, creía en Dios, pero no era judío de sangre. Así que algunos se preguntan por qué Mateo, Marcos y Juan no tienen esta parábola. Y algunos se responden, dicen que porque no sentían la misma empatía que Lucas sentía por los samaritanos. Y entender el trabajo que hizo ese samaritano, lo que significó ese samaritano. Y es que los judíos menospreciaban a los samaritanos. Los miraban como lo peor de lo peor. No podían rozarse, no podían entrar con ellos, no podían hablar con ellos, no podían comer con ellos. Al punto que si un judío estaba comiendo y pasaba un samaritano y la sombra del samaritano caía sobre la comida, tiraban la comida. Y si tenían que viajar, ¿verdad? Y en línea recta tenían que cruzar Samaria, mejor daban la vuelta para no cruzar Samaria. Porque no se querían. Así que vamos a leer la parábola, ahora que entendemos un poco. Y vamos a ver lo que dice Lucas, dice el verso 30. Jesús respondió, contando esto. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Si bajaba de Jerusalén a Jericó, era un judío. Y cayó en manos de unos ladrones, unos atracadores. Dice, le quitaron todo, inclusive le quitaron la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta, dice el verso 31, que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y pasó de largo. Así también llegó a aquel lugar, o sea, pasaba por el mismo lugar, un levita, uno de los que trabaja en el templo. Y al verlo se desvió también y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, sobre su caballo. Lo llevó a un alojamiento, o sea, a una pensión, a un hotel, y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata
y se las dio al dueño del alojamiento, del hotel, de la pensión. Cuídemelo, le dijo, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Verso 36. ¿Cuál de estos tres, piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esta es la pregunta de Jesús hacia el fariseo, hacia el abogado. Y en verso 37 él contesta, el que se compadeció de él, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús concluye diciéndole, anda entonces, anda, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Jesús cuenta la parábola del samaritano, del buen samaritano, no solo para enseñarnos quién es nuestro prójimo, no solamente para decirnos, tu prójimo es este o aquel, sino para darnos una imagen narrada de lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos. Cuando estábamos camino a la muerte o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre herido y medio muerto en la carretera nos representa a nosotros, la humanidad, caída por el pecado, herida por todos lados. El sacerdote y el levita representan la religión y la ley, porque que la religión y la ley no pueden hacer nada, no pueden salvarnos. El samaritano simboliza, representa a Cristo, que vino a rescatarnos y a darnos vida en abundancia. En esta parábola, de esta parábola podemos sacar varios adjetivos, ¿verdad? O sea, palabras que describen algo. Varios adjetivos de lo que hizo el samaritano con aquel hombre que estaba en la carretera, medio muerto, para salvarlo de que muriera, ¿verdad? Que es básicamente una similitud con lo que Dios ha hecho por todos nosotros para sacarnos de la muerte eterna. Dentro de estos adjetivos que describen lo que Dios hizo para salvarnos está la palabra compasivo. Dice el verso 33, pero un samaritano que iba de viaje llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se compadeció de él. El samaritano tuvo compasión. De nuevo, compasión es identificarnos con el sufrimiento ajeno. Compasión es poder ver y buscar llenar las necesidades ajenas. De la misma manera hizo Dios con nosotros. Al vernos perdidos, no nos ignoró. Fue movido a misericordia. No nos ignoró, no dijo, bueno, tú te dañaste, quédate ahí. Efesios 2, en el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Nos dio pasado. Ya tenemos esa vida, nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. No te dio vida cuando estabas limpio, no, Él te limpió. Y dice, por gracia han sido salvados. Por gracia han sido salvados. Otro adjetivo es generoso. Dios es generoso. En el verso 34 dice que el samaritano se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas. Las sacó de su bolsa porque en aquel entonces no habían billetes, no habían billeteras, no habían tarjetas de crédito. La gente viajaba con una bolsa de dinero. Ahí andaba el dinero. En una funda de dinero. Pero en otro español es la bolsa del samaritano. Los ricos no viajaban con algo así.
Los ricos, como los reyes que fueron a visitar a Jesús cuando nació, viajaban con cofres. Dice, de sus cofres sacaron lo mejor para dárselo a Jesús. Sacaron oro, incienso, mirra, todo, porque eran millonarios. El samaritano no lo era, pero de su bolsa, de su fundita, sacó para poder auxiliarlo. El samaritano, dice al día siguiente, sacó 2 monedas y se las dio, cuídemelo. El samaritano invirtió en aquel hombre, invirtió su vino, su aceite, sus telas, porque las vendas son hechas de tela, ¿va? Y inclusive al día siguiente sacó dinero de su fundita y le dijo, aquí está, cuídemelo. Y si tú gastas más de lo que te estoy dando, cuando regrese, yo te lo voy a compensar, yo te lo voy a pagar. ¿Ah? Compartió su caballo. Dejó su comodidad de ir montado para subir al herido. Y él anduvo a pie para llevarlo. Lo llevó al hotel. ¿Y sabe qué? Todo esto sin preguntar su nombre, sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Dios fue extremadamente generoso con nosotros. Dios, de lo que tenía, sacó lo más preciado para él, y lo que Dios más valoraba era su propio Hijo. Y nos dio a su Hijo Jesucristo para librarnos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no crea, cree hoy, ahora, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y de nuevo, Dios esto lo hizo con nosotros a cambio de nada también. Dios no te está pidiendo nada. Eso se llama amor incondicional. Otro adjetivo que describe lo que Dios hizo para salvarnos es sanador. Dice el 34 que se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Y luego lo montó sobre su propio caballo, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Esa noche no durmió, lo cuidó, le curó las heridas. Jesús sana nuestras heridas. Y no solamente nuestras heridas físicas, ya sea externas o internas, algo que tengamos en nuestro cuerpo, sino nuestras heridas emocionales, nuestras heridas relacionales. Si no hubiera sido por Jesús, mi matrimonio no existiera hoy. Sanó mis relaciones con mis hermanos. Hoy mis hermanos y yo tenemos una relación única. Con mi mamá. Yo era un malcriado. Pero Jesús sanó todo eso. Con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos. Inclusive Dios sana ahí interiormente a ti, te sana en lo que es el valor personal. Tú sabes lo que es pasar de ser el hijo de Juan y Francisca a ser el hijo de Dios. Y poder sentarse en la mesa con cualquiera y decir, el día que me muera, yo voy al cielo. ¿Y tú para dónde vas? En cualquier parte. Y me tocó sentarme en muchísimos lugares, frente a personas que por ser un indio latinoamericano, me miraban con desprecio, ya sea en Washington, en Londres, en Suiza, me miraban con desprecio, pero yo los miraba y decía, yo soy un hijo de Dios. El día que muera, yo voy a estar en el cielo, ¿verdad? Sentado con el Padre. Y eso es fabuloso, ¿verdad? Isaías 53:5 dice, Él, o sea Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones. Jesús fue traspasado, ¿no? Y molido por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Sobre Él recayó el castigo que era nuestro recayó sobre Él. El precio de nuestra paz con Dios.
Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fuimos sanados. Jesús fue herido por nosotros para que nosotros fuéramos sanados. Y eso por simple fe. Por simple fe. No le añadas nada más. Por simple fe, Él hizo todo lo necesario para restaurar nuestra vida, para que nuestra vida fuera completa, fuera abundante. Otro objetivo que podemos encontrar ahí es fiel. Dios fue fiel para salvarnos. Y el samaritano lo representa de esta manera. Dice, al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Equivalía a 2 días de salario de un buen empleado. Y le dijo, cuídemelo, es mío, mío. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. El samaritano prometió volver y pagar si faltaba algo. Hay algo que no se haya pagado, yo voy a regresar y lo pago. Completar el costo por la sanidad de aquel hombre que él no sabía ni su nombre. Ni su nombre. ¿Sabes qué? Dios no nos dejó a medio camino. Dios hizo el trabajo completo. Dios no nos salva a medias. Por eso cuando dice que pagó por todos nuestros pecados, significa todos nuestros pecados. Algunos creen que Dios pagó tus pecados hasta el día que confiaste en Jesucristo. No. Dios pagó por todos nuestros pecados pasados, los que hoy estoy cometiendo y los que voy a cometer hasta el día que Él venga por mí o me lleve a casa. Él pagó por todos nuestros pecados cuando morí en la cruz. Dios nos promete 2 cosas a nosotros, sus seguidores. Número 1, dice que nos va a perfeccionar. Él va a perfeccionar. Cuando tú confías en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti y empieza un cambio en ti. No lo notas, pero allá adentro el Espíritu empieza a trabajar en tu vida. Y dice que la obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar. En Filipenses 1:6 dice Pablo, estoy convencido, estoy cierto de esto. Esto va a pasar. El que comenzó tan buena obra en ustedes, el que comenzó a trabajar en ustedes, la irá perfeccionando. No la va a ir maquillando. No la va a ir mejorando, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Y nos prometió también estar con nosotros siempre. Él dijo, yo nunca los voy a abandonar. El Espíritu Santo viene a morar en ti. Y el Espíritu Santo está contigo 24/7. No es que cuando te vas a la disco o te vas al drink, el Espíritu Santo dice, no, yo me quedo en la casa. Él va a estar contigo siempre. Mateo 28:20 dice, y les aseguro a los discípulos, Jesús hablando justo segundos, minutos antes de subir al cielo, nos dice a nosotros, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Me gusta cómo Dios le promete su presencia con él a Josué en el capítulo 1, le dice en el verso 5, durante todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarte a ti, nadie. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Lo único que le dice es, aférrate a mi palabra, vívela, vive mi palabra. Cuando yo hago esta palabra, y siempre me gustó esta parábola del buen samaritano, veo que Dios quiere revelarnos cosas. Cosas como, por ejemplo, nos revela en quién puedes confiar. ¿De quién puedes esperar ayuda? Siempre habrá personas en el mundo que van a querer sacar ventaja de ti, hacerte daño con los ladrones. Los ladrones lo vieron y dijeron, aquí hay, démosle. Y le entraron con palos, le llevaron todo y hasta la ropa.
¿no? Aquí les decimos, los tigres van a querer sacar ventaja de ti. ¿No? Nos revela la calidad humana de las personas que nos rodean y la calidad humana, la calidad espiritual para servir a otros. Siempre habrá personas, tú puedes saber, siempre habrá personas que tus problemas no le den ni frío ni calor. Hasta van a evitar pasar por ti o saber que se van a ir por otro lado. No se importará lo que te está pasando en tu vida. ¿Estás bien o estás mal? No les importa. Ahí estuvieron un sacerdote, o sea, y un levita, la gente más alta en el templo. Estuvieron ahí, pero no quisieron involucrarse. Se fueron de lado, se fueron por otro lado. Ahora, ¿qué cosas le impidieron a estas personas ser compasivos con su propio compatriota? El sacerdote y el levita eran tan judíos como el hombre que estaba tirado en el camino. Era compatriota, no es que era del otro lado. No. Eran compatriotas. Nos revela también si nuestra humanidad está lista para servir a otros. ¿Cómo está nuestra disposición para usar nuestros recursos para servir a otros? También nos dice que siempre habrá un buen samaritano. ¿Sabe qué? Un judío podía esperar cualquier cosa menos un buen samaritano, porque los odiaban a ellos, los miraban de menos. Ellos eran puros y aquellos eran mezclados. Pero ese samaritano tuvo compasión. Fue más allá de lo que cualquiera puede ir y es lo que Dios espera de nosotros. Y Jesús nos mandó a ir la extra milla. Este necesita esto. Ve más allá. Por eso nosotros con lo del CDI hemos decidido que creo que hasta hoy hemos hecho lo bueno. Hemos hecho lo bueno, pero queremos hacerlo mejor. Por eso ahora el CDI ya no solo tiene 2 horas, del 4 a 6 de la tarde, sino que tiene de 4 a 6:30, porque son 2 horas de estudio académico y media hora para estudiar los principios y los valores de Dios. Porque eso es lo que va a causar una diferencia en la vida de los muchachos. Eso es lo que va a cambiar. Y aparte de eso, para hacerlo mejor, para ir más allá, decidimos incluir clases de inglés. Clases de inglés. Porque hay que hacerlo mejor. Dios quiere que vayamos más allá. La pregunta hoy es la misma. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Y yo te voy a decir, tu prójimo, mi prójimo es cualquier persona en necesidad. Cualquier persona. No le conozcas el nombre. Si hay una cosa que a mí me fascina es cuando la iglesia se mueve, ustedes van y van a la Angelita y sirven a una señora que viene X campo, ahí en el fin de República Dominicana, que tiene un niño interno y le llevan algo sin esperar de ella que ni siquiera un día pase por ahí enfrente y diga, ellos hicieron algo. No. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ayudar a alguien que no te va a poder pagar de vuelta. Por eso el mismo Jesús decía, cuando invites a alguien a comer, no invites a tus amigos, no invites a tus parientes que tienen dinero, porque si tú los invitas a comer hoy, ellos te van a invitar a comer mañana. ¿Ah? Dicen, no, invita a aquellos que están en la calle, a los desposeídos, que no te van a poder invitar a comer de vuelta. Eso es lo que dice Jesús. ¿Ah? Hacer las cosas sin importar inclusive los riesgos. Cuando vas a un hospital, hay riesgos. Cuando sirves en ciertas comunidades, hay riesgos. No es confortable, pero hay que hacerlo.
y hacerlos sin pensar, ¿será que lo merece? No. ¿Tú y yo merecíamos la salvación? ¿Merecíamos un lugar en el cielo? No, nadie merece nada. Si ustedes y yo estamos sentados en los lugares celestiales, porque en Efesios lo dice, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales. Si estamos sentados a la luz de la eternidad, tú y yo ya estamos allá, no es porque lo mereciéramos. Estamos allá porque Jesucristo lo hizo todo. Lo hizo todo. A mí me gusta esta parábola porque la compasión lo hizo moverse, lo hizo dejar la indiferencia de lado. Sabía que tenía que hacer algo y lo hizo. Como Dios con nosotros. Nos vio y no fue indiferente con nosotros. Así como el samaritano se acercó al herido, Dios se acerca a nosotros hoy. Cristo se acercó a nosotros. Nuestra respuesta debe ser amar a Dios y amar al prójimo. Y seguir las instrucciones de Jesús. Ahí en Lucas 10, el verso 36, Jesús le pregunta, le dice, ¿cuál de estos tres? El sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo que el que se compadeció de él, el que tuvo compasión de él. Y la instrucción de Jesús es clara. Anda, ve y haz tú lo mismo. Haz lo mismo. Esa es la conclusión de Jesús. Haz lo mismo. ¿Ah? Lo que el samaritano hizo por el herido, Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo no solo físicamente, sino espiritualmente. Dios nos vio, se acercó a nosotros, nos levantó, nos sanó y proveyó todo lo necesario para que ustedes y yo tuviéramos vida eterna. Ese todo es la persona de Jesús. Jesús es todo, Jesús lo llena todo. Solo en Él hay salvación. Por eso ustedes y yo no tenemos que buscar a nadie más. Solo Jesucristo salva. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer que soy un pecador. Reconocer que yo no puedo hacer nada para llegar al cielo. Que necesito a alguien que me salve de ir al infierno y me ponga en el cielo. Y aceptar ese regalo que Dios nos da en Cristo Jesús. Es lo único. Decirle, Dios, gracias por mandar a Jesús a morir en esa cruz, a sufrir, a ser traspasado, a llevar mi castigo. Gracias, porque por fe en Él tengo vida eterna. El reto para nosotros es, siempre hay una persona a quien servir. Siempre hay alguien a quien servir. Nadie es tan rico que no necesite nada. Ni nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Así que Dios dice, anda y haz tú lo mismo. Anda, muévete, mira, pon atención, mantén los ojos abiertos. Las necesidades están alrededor de nosotros. Solo tenemos que abrir los ojos. Oremos. Dios, gracias. Gracias, Dios, porque tú no nos mandas a servir solo a los prójimos que se reúnen con nosotros en la iglesia. No, es a todas las personas. Y servirlos en tu nombre, Señor. Servirlos en el nombre de Jesús. Entregar cada cosa, por pequeña o grande que sea, en el nombre de Jesús. Desde una toalla en el Angelita hasta la llave de una casa inigua. En el nombre de Jesús. Para tu honra y gloria, Señor. Gracias. Gracias. Porque cuando nos viste tirados en el camino de la vida, destrozados por el pecado, sucios,
desnudos. Tú no pasaste de lejos. Bajaste del cielo. Te acercaste a nosotros. Sanaste nuestras heridas. Nos vendaste, Señor. Y nos llevaste a tu alojamiento. Nos llevaste para estar contigo en el cielo por una eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.